aprovechando la crisis interna del rey visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, en el año 711 los bereberes de Tarik ponen fin al reino visigodo de Toledo, derrotando en la batalla de Guadalete al último rey visigodo, Rodrigo, que perdió la vida en el combate. Los invasores decidieron proseguir el avance por las tierras hispanas en dirección a Zaragoza. En apenas 3 años, los musulmanes lograron conquistar la mayor parte de las tierras hispánicas, sin encontrar apenas resistencia. Solo las regiones montañosas de las zonas cantábrica y pirenaica escaparon a su control, siendo derrotados por los astures en Covadonga en el año 722 y por los francos en los Pirineos en el año 732. Con el límite que impusieron los francos, los católicos empezaron a hacer un avance hacia la reconquista de la península. El avance de los reinos cristianos en la península ibérica fue un proceso lento, discontinuo y complejo. En el año 1085 el rey castellano Alfonso VI hacía su entrada triunfal en Toledo. Tras un concienzudo asedio, arrebataba a los moros la que fue la gran capital del reino visigodo, ciudad que albergaba toda la carga simbólica de la reconquista. Lejos de poder resistir, el débil rey Al-Qadir tuvo un buen pacto de capitulación, que incluía el respeto de la vida, las haciendas y las costumbres religiosas de todos los musulmanes que escogieran quedarse en la ciudad. La conquista de Toledo sería crucial para la historia de España, porque las taifas, alertadas del poder de los cristianos, llamarán a sus hermanos almorávides. Los almorávides terminarán apoderándose de Al-Ándalus, que de nuevo unificado presentará dura batalla a los reinos cristianos. La alianza entre los reinos cristianos en la batalla de las Navas de Tolosa, en el año 1212, logra el definitivo derrumbe de Al-Ándalus, conquistando con gran celeridad el sur de la península, excepto Granada. Los reyes católicos acabaron la reconquista de España en 1492. El emir Boabdil, de la dinastía nazarí, tuvo que abandonar Granada. La tolerancia religiosa, que había hasta entonces, dejó de serlo con la expulsión de los judíos en el año 1492 y con la prohibición del culto islámico en Granada, contra los términos pactados en 1500. En los territorios dominados por los musulmanes continuaba existiendo, separadas pero pacíficamente, comunidades cristianas, con religión, idioma y leyes propias. Eran los llamados mozárabes. La tolerancia hacia ellos se perdió a medida que avanzaba la reconquista de la península. También en los territorios que habían vuelto a pasar bajo el dominio de los reyes cristianos seguían viviendo musulmanes. Así se produció un intercambio cultural importante entre musulmanes y cristianos. Junto con estas dos culturas coexistía la judía, que sabían, además del hebreo, el árabe y el castellano, por lo que tenían un papel importante en la sociedad del momento. Este es el caso de Toledo, que nos espera muy cerca de la capital de España, a escasos 70 kilómetros de Madrid. Su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es apasionante, entre otros motivos porque conserva tal cual el trazado que tenía en la Edad Media. El recorrido por sus estrechas calles nos descubrirá un conjunto monumental increíble y muy vivo, tanto por dentro como por fuera. La primera fuente escrita en donde aparece Toledo es la obra del historiador romano Tito Livio, donde aparecía con el nombre de Toletum, cuyo significado sería levantado en lo alto. La ciudad está situada en la margen derecha del Tajo, en una colina de 100 metros de altura sobre el río, el cual la ciñe por su base, formando un pronunciado meandro conocido como el Torno del Tajo. Empezamos nuestra visita por Toledo, la ciudad de las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, en la Puerta de Bisagra, una puerta que fue ampliada y restaurada en 1550 y que cuenta de 2 torreones semicirculares y un gran arco al centro.
Continuaremos con la iglesia de Santiago de Rabal, que está ubicada cerca de la puerta de bisagra. Esta iglesia fue construida en la segunda mitad del siglo XIII y tiene un lenguaje árabe, puesto que fue construida sobre una antigua mezquita. Monumento de Toledo fue construido en la segunda mitad del siglo XIII, ordenada por el rey de Portugal. Se ubica cerca de la puerta de bisagra, en un antiguo barrio musulmán. Su nombre se da por su localización, a las afueras de la ciudad, en los arrabales. La iglesia es de carácter mudéjar y tiene muros de mampostería y ladrillo, con entradas enmarcadas por arcos de herradura polilobulados. Tiene 3 ábsides semicirculares, con exteriores compuestos por arcos de distintos tipos, de medio punto, apuntados y polilobulados. En el interior se encuentran símbolos árabes, como la mano de Fátima, o inscripciones en el techo de madera. Detrás de nosotros nos encontramos con una de las puertas principales de la entrada a Toledo antes de la ampliación de sus murallas. Al lado de la misma nos encontramos con la mezquita del Cristo de la Luz, que se construyó en el año 999. Ubicada en la ciudad de Toledo, fue construida por los caballeros hospitalarios para dar acceso a la ciudad amurallada. En estilo mudéjar, con influencia nazarí. Es una puerta de albarrana de carácter conmemorativo y fechada en el último cuarto de siglo del XIV. El arco de acceso es de herradura y está acogido por otro arco de herradura apuntado, construida en piedra, sillería y mampostería. Sus almenas están construidas en ladrillo, al igual que los frisos de la puerta, y con arcos lobulados entrelazados. La puerta está flanqueada por 2 torreones almenados y con ventanas, uno semicircular y otro cuadrado. El nombre le viene del relieve que se encuentra entre los 2 arcos, que contiene el emblema de la catedral, que representa la imposición de la casulla a San Ildefonso bajo el sol y la luna. Junto a la Puerta del Sol se encuentra una pequeña puerta de acceso a través de la muralla, llamada Puerta de Valmardón o Puerta de Mayordomo, construida alrededor del siglo IX y que da acceso a la mezquita del Cristo de la Luz, la mejor conservada de las 10 mezquitas que tiene Toledo. En la época musulmana era un pequeño oratorio ligado a esta puerta de la ciudad, construida en el año 999. Es importante porque tiene evidencias de asentamiento romano, influencias visigodas e islámicas, además de cristiana. La planta es de cruz griega y tiene 9 bóvedas. Se divide en 3 naves. Las columnas separan las naves que conforman el primer tramo de arcos de herradura, el segundo tramo de 4 capiteles visigodos y el tercer tramo con las 9 bóvedas de crucería califal. La ampliación del siglo XII aportó frescos e inscripciones de caracteres cúficos. El edificio está rematado con un friso de dientes de sierra, sobre él una techumbre de tejas sostenidas por modillones. La decoración del lado oeste de la fachada es llamativa, contrario del este, que es sobria, ya que era un lugar para el mihrab. La orientación de la ermita se debe a la Meca. El Alcázar es una muralla sobre roca. Ubicado en la parte más alta de la ciudad, ha sido lugar de defensa para todos los pueblos que se han asentado en Toledo. Su nombre proviene de Al-Qasar, o fortaleza en árabe. En la colina más alta de la ciudad domina el horizonte la solitaria mole rectangular del Alcázar. Es uno de los pocos edificios exentos de la ciudad. Los vestigios de las estructuras anteriores indican que siempre fue un lugar fortificado, desde el siglo III, cuando fue un palacio romano donde se estableció el pretorio, o en el siglo VI, cuando el rey visigodo estableció su capitalidad con residencias e iglesias pretorienses. Además, fue alcazaba defensiva musulmana en los siglos IX y X por Abderramán II y III. Es un edificio cerrado organizado por un patio rectangular con 2 niveles de arcos sostenidos por columnas corintias y compuestas. La fachada es dividida en 3 pisos en los cuales se concentra la decoración,
y un escudo imperial sobre la puerta. Al exterior presenta grandes torreones cuadrados en sus esquinas, las del lado norte adelantadas y las del flanco sur al ras de la fachada, rematados por tejados y capiteles de pizarra negra. Actualmente el Alcázar de Toledo es la sede de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y sede del Museo del Ejército. Ahora nos encontramos en la Catedral Primada de Toledo, construida en 1226 a 1493. Dentro encontramos varias obras de arte del Greco, como el Apostolado y el Expolio. Es un edificio gótico que está construido con piedra blanca de Orihuelas. La fachada principal cuenta con 3 portadas. Originalmente debía contar con 2 torres de estilo gótico, pero solo se llegó a terminar una. Esta torre de campanario tiene 2 cuerpos, el bajo de planta cuadrada y el superior de planta octogonal. Cuenta con 5 naves más un crucero y una doble girola. Las naves externas son más anchas que las otras. La parte más antigua del templo es la cabecera, que tiene los triforios originales. Está decorada con estatuas y rematada por un coro de ángeles. El apostolado por el Greco se realizó en 1608. El personaje aparece representado en este caso en 3/4 hacia la izquierda, sosteniendo con la mano derecha la empuñadura de una espada y con la izquierda un papel en el que se puede leer en caracteres griegos la dedicatoria de la primera epístola de San Pablo a Tito. Vistiendo una túnica azul verdosa y un manto carmín, cuenta con una mirada ausente y melancólica. Transmite una singular gravedad y serenidad a todo el conjunto. Esta obra sería reveladora del consumado estilo del artista, basado en la intensidad a la hora de comunicar emociones, la maestría técnica, la iluminación misteriosa y el vibrante colorido. El Expolio por el Greco se realizó en 1577. La idealizada figura de Jesucristo mirando al cielo, vestido con una túnica de color rojo intenso que domina el resto de la composición, muestra su rostro melancólico, que queda violentamente yuxtapuesto a las figuras de sus ejecutores, que se amontonan en torno de él. En la parte inferior izquierda aparecen las 3 Marías, contemplando la escena con angustia. Todo lo que no es protagonista se encuentra oscurecido y rebajado, mientras que Cristo se ilumina y destaca. Esa técnica se llama del claroscuro. La unidad de composición es tan perfecta que todo el interés lo absorbe la figura de Cristo, estableciendo una composición en círculo alrededor de él. La escena representada es únicamente humana. La naturaleza solo aparece en una porción de cielo nubloso y algo de tierra bajo el pie de Cristo. El prendimiento de Cristo, cuyo tema principal es la captura de Jesús de Nazaret por Judas Iscariote, es uno de los pocos ejemplos de la pintura religiosa de Goya, ya que él consideraba a la religión como uno de los grandes males de su tiempo. En el cuadro, Cristo es llevado desarmado por los soldados romanos y la plebe se agrupa en torno a él. La agitación y la violencia protagonizan el boceto. Goya se aleja del criterio neoclásico en el que se educó, acercándose al romanticismo. La técnica del cuadro y su frescura en el abocetamiento no se pierden. La iluminación y los contrastes de tono de los principales personajes están hechos con libertad. Los elementos inacabados están en torno a las figuras centrales, aunque en algunos de ellos es justificado, puesto que permitiría un mayor manejo de la oscuridad y los perfiles. Se valora el carácter oscuro de la pieza. El autor del transparente de la Catedral de Toledo es Narciso Torné, cuya fecha consta de 1729 y su estilo es el churrigueresco. La estructura está concebida a la manera de retablo, con 2 cuerpos en altura unidos o separados por el óculo, que es el símbolo del sol, con sus rayos acompañados de un séquito de angelitos dispuestos en múltiples posturas. A su alrededor se encuentran los 4 arcángeles, más pasajes de Gedeón y profetas que llevan en sus manos las filacterias con el texto de sus adivinaciones.
Estamos ante la iglesia Salvador, asentada sobre una antigua mezquita hispano-musulmana. Alberga una pilastra visigoda y contiene un alminar reconstruido más adelante en torre campanario. El Templo de San Salvador es una de las iglesias medievales con más restos entre sus muros distintos, procedentes de edificios tardorromanos y visigodos. Desde el siglo IX fue una mezquita orientada al suroeste. Conserva una torre de campana sobre el primitivo alminar de mezquita, restos de un patio con arcos árabes sobre cementerio cristiano. En la época barroca se añadió la terminación de la torre y se procedió al enfoscado de la base de la misma, ocultando los restos visigóticos hoy liberados. Nos encontramos en la sinagoga Santa María la Blanca, construida a finales del siglo XII. A partir del siglo XIV se transformó en iglesia debido a la persecución de los judíos. Esta consta de 5 naves separadas por arcos de herradura con yeserías. En 1260, el rey Alfonso X le permitió a la comunidad judía construir la mayor y más hermosa sinagoga de España. Es un edificio de carácter mudéjar, sus pilares son de ladrillo y están recubiertos por cemento y cal, ornados de piñas y volutas como lo eran en el románico. Es interesante notar la sobriedad del exterior versus el elaborado interior. Su arquitectura es importante porque ha servido como ejemplo para otras sinagogas. Esta es la Sinagoga del Tránsito. Data de 1366. Contiene en su interior una gran sala de oración y una sala para mujeres. Está decorado con yeserías y artesonado mudéjar. Actualmente es el Museo de Historia Judía en España. Se erige en un silencioso pasadizo de la judería toledana. Destaca de sus decoraciones una armadura de par y nudillo, y en la sala de oración la ornamentación con arquillos que permiten la entrada de luz exterior. Los frisos policromados en yeso están decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos, además de motivos heráldicos de la corona de Castilla. Tras la expulsión de los judíos en 1492, la judería es ocupada por la nobleza y el área de la sinagoga es concedida por los reyes católicos a la Orden de Calatrava, que sitúa allí el priorato de San Benito y convierte la sinagoga en la iglesia privada de San Benito. En el año 1964 se decide que esta sea la sede del Museo Sefardí, el cual tiene como objetivo conservar el legado de la cultura hispano-judía en España. Cercana a la Sinagoga del Tránsito se encuentra la iglesia de Santo Tomé, que fue fundada después de la reconquista de esta ciudad por el rey Alfonso VI de León. Como las anteriores iglesias, su alminar fue transformado en torre campanario al estilo mudéjar. Es famosa por albergar en su interior el cuadro El entierro del conde de Orgaz, de El Greco. Detrás de mí, como podéis observar, se encuentra la Puerta del Cambrón. Su nombre deriva de las plantas cambroneras que crecían en sus inmediaciones. Actualmente se le conoce como la Puerta de los Judíos. Fue reedificada en el siglo XVI y consta de doble puerta y 4 torres. Es una puerta situada en el sector oeste de Toledo, de estilo renacentista. Además de los 2 pares de torres, cuenta con 2 arcos. Está construida en piedra y ladrillo. Sufrió un par de reconstrucciones en la década de 1570, la última hacia 1576. Se cree que participaron en estas obras los maestros de obra Hernán González y Diego de Velasco, así como Juan Bautista Monegro esculpiría una figura de Santa Leocadia en la puerta.